Tiene impulso y que avanza a... La EPS cuestionada por el gobierno, por el presidente Petro en particular este fin de semana, todo el fin de semana, se llama Cosalud, que es una empresa con una presencia muy fuerte, especialmente en el Caribe colombiano, nació en Cartagena. Cosalud tiene una junta directiva en donde hay unas personas que al presidente Petro no le gustan, y el presidente Petro comienza a mezclar un tema con el otro, que es la oligarquía, que son los hermanos, los hijos, los familiares de quienes están en esa junta directiva. Cosalud es una cooperativa que sirvió como garante de un crédito de una empresa que se llama Cosalud Inversa, un crédito por 221 mil millones de pesos. El crédito no fue pagado y fue cobrado a la EPS. Y allí es donde dice el informe de la Superintendencia de Salud, hay un hallazgo, una irregularidad, que es la que denuncia el presidente Petro. El presidente Petro, que por otro lado pide investigación de las autoridades, él ya está condenando aquí a los responsables. César Negrete es uno de esos miembros de la junta directiva, una junta integrada por... Ricardo, aquí hay unos empresarios importantes. Aquí hay una gente que no está, dice el presidente, que son de la oligarquía, dice el presidente que son Rafael Santos, hermano de Pacho Santos, sí. Jaime Pastrana, hermano de Andrés Pastrana. Jaime Pastrana, a quien yo no conozco, es médico, sí. ¿No es verdad? Muy alejado del mundo político, en realidad. César Negret, hermano del exdefensor del pueblo, Carlos Negret. Sí, pero... Sí, pero, no, claro, lo que pasa es que el presidente intenta construir la hipótesis que siempre ha sostenido, de que además los matricula a todos en el sector político del uribismo. Dice que son uribistas todos. Pero además él tiene la teoría de que la reforma a la salud que él ha planteado sin consensos al Congreso se ha hundido porque, según la teoría del presidente, hay familias poderosas que están viviendo de los recursos de la salud y no les interesa que haya una reforma. Esa, repito, es la teoría del presidente Petro. Claro, como la EPS recibe plata, claro, es que vía unidad de pagos por capitación, plata del Estado para la salud, entonces el presidente dice, la plata que se perdió en el préstamo que avaló Cosalud es plata de la salud de los colombianos. Y esos 200 mil millones de pesos, según la teoría del presidente Petro, simbolizan la corrupción en el sistema de salud en Colombia. Uno de los integrantes de la junta directiva es el doctor César Negret, que es un abogado, además fue gobernador del departamento del Cauca. Doctor Negret, buenos días. Buenos días, doctor Néstor, muchas gracias por tenerme en su programa, gracias a los demás panelistas. Doctor César, quisiera preguntarle primero, ¿qué es Cosalud? ¿Quién lo llamó a usted para que hiciera parte de esta junta directiva? Cosalud es una cooperativa que es integrada por 7,000 cooperados. Es una cooperativa que nace en un barrio popular en Cartagena hace 30 años. Y en el 2018, Jaime González, a quien yo no conocía, me invita a ser miembro de la junta directiva de Cosalud, y yo acepto la invitación, y ahí me encuentro con una junta de otros colegas de una vasta experiencia en los temas de salud, en los temas financieros y en los temas empresariales, y empezamos esa labor. Quiero comenzar diciéndole, doctor Néstor, que el crédito que usted menciona nunca fue desatendido. El crédito nunca colapsó. Es un crédito de hace 2 años, del cual sabía la superintendencia, no la Olaya Herrera, y no me voy a referir a presidentes más recientes para no exacerbar la ira presidencial, sino la superintendencia de ahora. Uno de los 3 superintendentes que hemos tenido en 3 años, en estos 2 años y medio, sabía ese crédito. Eso es una operación autorizada, bien constituida y siempre atendida. Nunca se colapsó el crédito. ¿Qué es lo que hace que se active la cláusula aceleratoria de la obligación? Los anuncios del gobierno de que va a investigar y la intervención posterior. Los recursos del crédito se pagan 2 días antes de la intervención. ¿Quién se los paga? El propio banco que los ha prestado. El Banco Sudameris hace uso de la cláusula aceleratoria y paga el crédito. De modo que el aval que la Junta Directiva autorizó legítimamente no se efectuó. Doctor Negret, ¿la plata, los 221 mil millones de pesos, no se perdieron?
No se perdieron porque, ahora le explico, la garantía, esos recursos son del 10%. Si me da un tiempo le explico. El régimen contributivo y el régimen subsidiado, los colombianos de presupuesto público pagan una UPC. Por cada afiliado a las EPS le pagan el régimen contributivo una cifra más o menos cercana a los 1.500 pesos al año, y el régimen contributivo, el régimen subsidiado... 1.500 no, millón y medio. 1.586.000 al año, distribuido en cuotas mensuales. Y en el régimen subsidiado 1.256.000. De esos recursos, esta cosa es el régimen subsidiado, ¿verdad? Subsidiado y muy pequeño contributivo. Pero entonces, del régimen subsidiado, el 92% es de destinación específica y exclusiva para la salud. Y el 8% es de administración, recursos propios, reitero la palabra propios. Esos recursos propios se destinan a pagar arrendamientos, a pagar empleados, y también se pueden para gestionar créditos. La Junta aprueba, y eso está en actas, una garantía hasta por 221.000 millones sobre esos recursos propios, no sobre recursos de la salud. Esa garantía se da en el evento y se hace efectiva en el evento en que el principal, que es Inversa, no pagara, pero Inversa venía pagando pero perdóneme, cumplidamente. Perdóneme ahí, yo lo voy interrumpiendo, usted me disculpa. Sí, señor. ¿Qué es tranquilo. Inversa? Ustedes crearon una empresa que se llama Cosalud Inversa, que no es nosotros. la que les pide la garantía, ser garantes de... Sí, no nosotros. La cooperativa tiene varias inversiones, entre ellas, y varias sociedades, entre ellas Inversa, y entre ellas varias clínicas. La Junta de la EPS no tiene nada que ver ni con Inversa ni con las demás inversiones. Pero el Banco Sudameris, al evaluar la solicitud de crédito, el Banco Sudameris pide garantías y dice, bueno, ¿cómo me van a pagar ustedes 221.000 millones de pesos? Y el banco, y le dice Cosalud, le vamos a pagar cediéndole los ingresos de unas IPS de la cooperativa para que le paguen ese crédito. Entonces dicen, constituyan una fiducia. Esa fiducia o patrimonio autónomo se constituye y se empieza a atender cumplidamente la obligación. Pero le dice además, pero me da una garantía adicional, que esta operación la avale la EPS. La EPS sirve, digamos, de fiador, y el banco acepta la fianza, y el banco estudia jurídicamente y riesgos y se da cuenta que lo que la EPS está ofreciendo lo puede ofrecer, que es que los recursos propios sobre el 8%, no sobre la plata de la salud, ni sobre que es destinada a atender a los pacientes. Eso no se puede. Para hacerlo en propias palabras, el banco es el que establece si la garantía que le ofrecen es idónea, y obviamente el banco sabe que no se pueden hipotecar o dar como aval recursos que son de... ¿Para qué era la plata? ¿Para qué era la plata del préstamo, doctor Negret? Buena pregunta. La plata era para cumplir márgenes de solvencia y márgenes de liquidez. Todas las EPS son unas empresas aseguradoras que aseguran el riesgo de salud de sus afiliados. Entonces tienen que cumplir unos márgenes de liquidez y unos márgenes de solvencia, porque eso es regulatorio. Entonces colocan esa plata en una fiducia para probar que esa plata está allí y que puede responder ante cualquier contingencia. Esa plata estaba allí. Los 221.000 millones no son de un embargo a la EPS. Jamás ha sido embargada la EPS. El banco, 2 días antes de la intervención, ante los anuncios de intervención, levanta una alerta y se paga. Entonces aquí hay 3 actores: un banco que presta la plata y un banco que se la prepaga anticipadamente. Una junta directiva que autoriza un aval que no es efectivo, que nunca se causó, que no puso en regla los recursos y que lo podía hacer porque lo hace sobre recursos propios. Néstor, ya la Procuraduría lo acaba de decir, las EPS tienen recursos propios. ¿Cuáles? El 10 en el contributivo y el 8 en el subsidiado. ¿Sobre qué? Sobre la UPC. Eso funciona así. Que al presidente no le guste, que el presidente piense que la plata se ha perdido, eso es una infamia y eso es una imputación deshonrosa que hemos pedido que rectifique, pero obviamente él no va a rectificar. ¿La plata dónde está hoy, doctor Negret? La plata está en el Banco Sudameris, que contracreditó
la obligación de 221 mil millones de pesos y se prepagó el crédito. ¿Y por qué el presidente Petro y el superintendente de salud dicen que la plata, creo que la expresión que utiliza el presidente, usted me corrige, Ricardo? Sí, señor. Es se refundió. Sí, primero dice se refundieron 221 mil millones de pesos. Sí, pues no se han refundido. El banco que prestó la plata tomó la fiducia y se prepagó la obligación. ¿Por qué se la prepagó? Era una obligación a 10 años de plazo, 3 años muertos, y se la prepagó por los anuncios que generaron un riesgo. Cada uno es dueño de sus miedos. Entonces el banco lanzó una alerta y prepagó la obligación. La plata ni se ha perdido, ni se ha refundido, ni era plata de la salud. Era plata que el Banco Sudameris prestó y que Inversa venía pagando cumplidamente. En la carta que el banco le manda a la EPS y que le notifica el pago, hace referencia no a incumplimientos en el pago de la obligación, sino a las investigaciones y a las alertas que se venían sobre la EPS. Sí, sobre eso quiero preguntarle, doctor Negret, ¿qué tiene que ver en todo lo que ha venido ocurriendo con Cosalud el hecho de que haya aparecido en la palestra la asesoría del muy controvertido Mario Andrés Urán en Cosalud y su presunta tarea de direccionamiento de pagos, en particular a 3 EPS, a IPS, a Emsanar, a SOS y a SMEDSalud, que pareciera ser el origen de la búsqueda final de intervención de parte del gobierno del presidente Petro? Todas las dificultades que enfrentan las EPS intervenidas que están administradas por el gobierno. Cuando el superintendente saliente encuentra un correo electrónico del señor Urán, a quien no conozco, ya que la Junta Directiva tampoco conoció jamás, porque la Junta Directiva no participa ni en el otorgamiento de los préstamos, ni en la vinculación del personal. Ante eso, el gobierno encuentra que primero dijo que había una desviación de recursos hacia paraísos fiscales y que el intermediario era este señor, a quien no conozco y que usted acaba de describir acertadamente. A raíz de eso es que el señor presidente de la República dice que hay que intervenir con salud. Ante esa declaración, el banco levanta una alerta y se prepaga su obligación. Pero a lo que yo estoy explicando, de lo que me ha traído hoy el doctor Néstor a su programa, de manera generosa, es a que explique qué hizo la Junta. La Junta otorgó un aval, ustedes publicaron el acta de la Junta, los términos en que la Junta la aprueba, y si ustedes van y buscan el contrato de fiducia, se van a dar cuenta que esa fiducia se compone exclusivamente de recursos propios de la entidad, no de recursos de la salud. Ahí está la imputación injuriosa. Primero, porque la plata no se ha perdido, y segundo, porque jamás destinamos ni autorizamos recursos destinados a la salud para un crédito. Estas entidades son entidades que aseguran, son aseguradoras. Y si el Banco Sudameris aceptó la garantía de Cosalud o el aval, es porque estudió y se dio cuenta que lo podía hacer. Si yo voy al Banco Popular, hoy en Bogotá, a Las Nieves, y le digo que le voy a hipotecar la estatua del sabio Caldas de mi tierra, pues el banco verá si me acepta la garantía o no me la acepta. El banco lo estudia, acá estudió y se dio cuenta que la EPS estaba ofreciendo una garantía idónea. Idónea quiere decir que no es de aquellas que tienen destinación específica. Ese es el error del presidente de la República. Doctor Negret, la plata que se pagó el banco del préstamo, ¿era de la EPS Cosalud o de Inversa, de Cosalud Inversa? La plata que el banco se pagó era el propio desembolso que el banco le hizo a Inversa. El banco desembolsa 300 mil millones, se van atendiendo, el saldo a la fecha del prepago es 221 mil millones de pesos, pero entonces si la pregunta es, porque se ha dicho que se ha embargado a la EPS, la EPS no está embargada, la EPS está embargado, el banco no tenía que ir a la EPS porque el banco tenía una fiducia de garantía de administración y pagos constituida en su favor. Por eso, cuando el banco se cobra la plata, ¿esa plata estaba en una cuenta de la fiducia? Estaba en una cuenta de la fiducia, sí señor, estaba en una cuenta de la fiducia, no estaba en ninguna cuenta de la EPS, de modo que jamás se puso en riesgo la plata de la salud. ¿Esa cuenta era de Inversa o de la EPS? Esa cuenta era de ese patrimonio fue constituido por la EPS para garantizar los márgenes de solvencia.
con un vehículo de inversión que tiene la cooperativa que se llama Inversa. Sí. Como Salud Inversa. Y por el hecho de que ahí estuviera la EPS, ¿no puede haber un problema, doctor Negret? Pero ¿qué problema va a haber si la EPS puede destinar sus recursos propios a lo que la ley le permite, que es a administrar, a conseguir créditos? Digamos, en lo que señala el presidente, por el hecho de que la EPS reciba dineros públicos. Entiendo muy bien que hay una composición que no es de recursos doctor Negret, hago esta aclaración. La EPS, la plata sí era de la EPS, pero no era de la salud. No del 92% que va para la sino UPC, del 8% sino propio. del 8% al que tiene derecho la EPS para su operación y administración. Sí, señor. Esos son recursos propios consagrados en la ley y así reconocidos recientemente por la Procuraduría, que reaccionó ante un informe de la Contraloría. De modo que ahí la Junta no hizo nada distinto de autorizar una garantía que el banco que evalúa el riesgo y que jurídicamente lo estudia encontró que era idónea. Usted comprenderá, doctor Néstor, que si el banco ve que la EPS está dando en garantía recursos de destinación exclusiva, rechaza la garantía. Entonces, si ustedes van al contrato de fiducia, se van a dar cuenta cómo están integrados los fondos y se dice el 8% de los recursos propios de la entidad. Sí. Doctor Negret, el tema de la salud siempre es muy técnico, pero quisiera que nos explicara por qué Cosalud necesitaba ese crédito para garantizar los márgenes de solvencia. Ustedes saben que a los oyentes. Sí, señor. Ustedes saben que después de la pandemia hubo una crisis financiera en todas las EPS, que una crisis de ingresos, y eso aunado a unos no pagos reiterados de presupuestos máximos, a unas demoras por parte del gobierno, no de este, sino de muchos anteriores, en girar los recursos oportunamente. Pues la entidad tiene que seguir funcionando y tiene que acudir al crédito. Es que no se puede estigmatizar el crédito como un mecanismo empresarial de acción. El médico es un acompañante necesario en la gestión financiera. Entonces se necesita ese recurso porque hay unos márgenes obligatorios, regulatorios de liquidez y de solvencia, y por eso se consiguió la plata y se colocó en una fiducia para cumplir con eso. Doctor. Y si no hubiera habido esas alertas, el crédito se seguiría atendiendo, pero para efectos de la garantía nunca se utilizó, nunca fue efectiva, nunca se ha embargado a la EPS, porque es que además son inembargables esos recursos. Sí. Doctor Negret, la cooperativa que posee la propiedad sobre esta EPS, sobre Cosalud, ¿cómo se llama? Se llama Cooperativa Cosalud. Cooperativa Cosalud. Y esa sí, cooperativa Cosalud, ¿qué tiene diferente a la EPS Cosalud? Tiene varias clínicas, no recuerdo el número, pues son 4 o 5 clínicas propias. Tiene Inversa, tiene la EPS, y eso tiene un gobierno corporativo propio, independiente de la junta directiva de la EPS. La EPS tiene una junta directiva y un gobierno corporativo cumpliendo las resoluciones de la superintendencia financiera, aprobada toda esta conversión empresarial por la misma superintendencia de salud. ¿Y quién maneja la cooperativa Cosalud? No tengo presente el nombre del pero usted me dijo al comienzo en la primera pregunta que le pregunté quién lo invitó a usted a ser parte. Jaime González me invitó a mí. Jaime González es el presidente, no propietario, no. Presidente. La propiedad es cooperativa. Aquí no hay un propietario. El gerente tiene un sistema de administración diferente. Sí, señor. Su nombre lo indica. Jaime González. Y le puedo preguntar quién es Jaime González. Jaime González es un odontólogo especialista en el tema de salud, que ha estado 30 años vinculado a esto y tomó una cooperativa muy pequeña y la transformó en la EPS más grande del régimen subsidiado. Son 3,5 millones de afiliados, con presencia muy fuerte como usted lo decía al principio, doctor Néstor, en la costa atlántica, pero también en el Valle y en Antioquia. Es un trabajador pues de la salud. Yo no lo conocía antes y lo he conocido en la junta directiva. ¿Tienen clínicas, tienen EPS? Tienen clínicas. ¿Qué más tienen? Tienen EPS, tiene clínica, tiene Inversa, que es un vehículo para
para buscar inversiones que apuntalen la operación de la EPS y las demás compañías. Eso es lo que yo tengo presente que tienen en este momento. Y si funcionaba bien, doctor Negret, ¿por qué los intervinieron? Bueno, esa facultad de intervención es una facultad que el gobierno viene ejerciendo desde hace mucho tiempo. Hoy el gobierno tiene intervenidas las que representan, las EPS que representan o que tienen a su cuidado el 50% de la población. La nueva EPS, usted sabe, es una de las 10 más grandes empresas del país y está intervenida. No sé, el gobierno piensa que es un buen administrador e interviene la empresa fundamentalmente a raíz de ese informe. Lo que desata la intervención, creo yo, es el informe en que aparece el señor Urán utilizando abusivamente un correo de la EPS Cosalud, y de ahí se desprende todo lo demás. Y obviamente hoy, esta mañana, el presidente Gustavo Petro está trinando otra vez sobre el señor Urán, que es el fantasma que aparece detrás de muchas cosas del sistema de salud en Colombia. Sí, por eso, y sobre eso quiero preguntarle, doctor Negret. Pero ese fantasma no va a aparecer en Cosalud. Ese fantasma les aparece, es a raíz de las intervenciones múltiples que se han hecho en los últimos 3 años. Ese fantasma se está apareciendo, es en las del sur de Colombia, Asmedsalud, Emsanar y otras varias. Pero Mario Andrés Urán se presenta y utiliza un correo de Cosalud. Ustedes le preguntaron al doctor Jaime González, le pidieron explicaciones desde la Junta por qué Mario Andrés Urán estaba utilizando el nombre de Cosalud para favorecer o direccionar pagos a IPS. No solamente le preguntamos por el señor, sino que el día que apareció la noticia, la Junta, que no se mete en los temas administrativos, le exigió que el señor fuera desvinculado inmediatamente de la EPS. La Junta no sabía que el señor estaba vinculado ni qué hacía en la EPS, pero se le pidió ese día, a raíz de la información de prensa que obtuvimos, que fuera desvinculado de manera inmediata, y ahí se procedió. El señor se desvinculó de la EPS. ¿Desvinculó de qué? ¿Qué cargo tenía él? ¿O qué tenía una asesoría, creo que con la alta gerencia, para unos planes estratégicos que yo desconozco de qué materia, pero la Junta enfáticamente pidió su desvinculación y jamás recibió ningún reporte del mencionado señor Urán. Sí, este señor Urán supuestamente que estaba favoreciendo pagos a ciertas IPS. ¿Eran esas IPS las 5 clínicas que hacen parte de esta gran cooperativa Cosalud? Ninguna. Ahí no aparece ninguna información sobre pagos a EPS de Cosalud. Eso lo que he venido conociendo en los medios eran informaciones fundamentalmente sobre las intervenidas en el suroccidente de Colombia. Ahora, como usted dice, sí, el presidente está con eso, pero también ahora está en un esfuerzo grandísimo de genealogía, y ya vamos con Pegasus, de manera pues que ese tema de la rectificación está un poco demorado. Sí. A propósito de genealogía, pues ese es mi último tema para esta entrevista, doctor Negret. ¿Usted es el mayor de los hermanos Negret? Sí, señor. No, tengo una hermana mayor. ¿Una hermana mayor? Sí, señor. Sí. Y usted sabe por qué se lo pregunto. El presidente Petro está diciendo, Rafael Santos, que está en la Junta Directiva, que es compañero suyo allí de Junta, es hermano de Pacho Santos. Jaime Pastrana es hermano de Andrés Pastrana. Y César Negret dice, es hermano de Carlos Negret. Es correcto. Y yo me siento absolutamente orgulloso del hermano que tengo, donde ha estado hecho una labor muy destacable, y lamento que lo vinculen injustamente a un tema en el que no tiene nada que ver, pero pues los hermanos son los hermanos y yo a los míos los adoro. Pero ¿usted encuentra alguna relación, alguna explicación? ¿La EPS tiene alguna afinidad política? ¿Ustedes están allí por uribistas, como dice el presidente Petro? Ninguna. Yo quiero decirle que yo tengo un profundo respeto por todos aquellos que han ejercido la presidencia de la República, porque llegar allá es un honor muy alto. Pero de los pocos congresistas que votamos en contra, modificar la Constitución para la reelección, fui yo. Y tengo un gran aprecio por el presidente Uribe, por lo expresidente. Usted sabe muy bien que trabajé en el gobierno del presidente Gaviria, y yo lo que soy es un liberal independiente que trato de ejercer la profesión de abogado desde que me desvinculé de la actividad política.
Sí. ¿Y ustedes hablan en la Junta Directiva de política? ¿Tienen alguna relación diferente a la Junta Directiva? Jamás. El doctor Jaime Pastrana es un médico extraordinario que estuvo vinculado en Cartagena y solo hace sus aportes en los temas de salud. Y Rafael Santos pues no requiere presentaciones, director del Tiempo, un hombre de una gran ecuanimidad que tiene unos aportes importantes a la Junta, pero nunca nos involucramos ni participamos en eventos de naturaleza política de ninguna índole. No sé por qué el presidente nos enlaza en ese último trino genealógico que terminamos hasta cercanos a Pegasus. Sí, yo no entiendo. La verdad es que yo quedé sorprendido porque el presidente dice que son uribistas, como si eso fuera ya en sí mismo un delito, pero mete en la misma bolsa a personas que yo sé que son de condiciones políticas muy diferentes por una razón en la forma de pensar del presidente, y es que Jaime Pastrana efectivamente es médico, pero es hermano de Andrés Pastrana. Y usted tiene unos hermanos, usted es hermano de, sí, correcto, de Felipe y de Carlos, y entonces, bueno, en fin, el presidente... Pero el presidente nos mete allí y yo creo que nos diga que seamos uribistas, en el caso mío, a mí no me afecta, porque tengo un gran respeto y un gran aprecio por el legado del presidente Uribe y por el legado de quienes han sido presidentes de Colombia, que hay que respetar esa tendencia, esa política a denigrar de los antecesores en los cargos. Realmente le hace mucho daño al país. Estoy seguro que todos los que han ejercido la presidencia de Colombia han llegado ahí con el deseo sano de acertar, de echar para adelante, no de endilgarle responsabilidades hacia atrás, que es lo sencillo. Yo creo que eso es lamentable lo que está ocurriendo. César Negrete es miembro de la Junta Directiva de Cosalud. Le agradezco estos minutos, doctor Negrete, y le agradezco la explicación. Al contrario, gracias por tenerme en su programa, Néstor, y